Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Metidos como estamos en el ciclo de películas que empataron o mejoraron la novela en la que se basa, hoy tenemos el placer de hablaros de uno de esos clásicos tan rotundos del cine que eclipsaron totalmente la novela. Y es que, por ejemplo, si hoy digo Tiburón, a la mayoría de las personas les vendrá a la cabeza este prodigioso film rodado en 1975 y no la obra literaria en la que se basa, porque este film fue el principio de muchas cosas. Entre otras, porque es la primera película actual de toda la historia. Un antes y un después que va más allá del cine. Pero para poder narrar con toda su magnitud esta película, tendremos que empezar casi por el principio. Los inicios de un joven Steven Spielberg que empezaba su andadura como director de películas, y digo director de películas conscientemente. Veréis, Steven Spielberg no fue un director que arrasara en su época de estudiante y que se le rifaran en las mejores universidades como si le pasó a otros coetáneos como Coppola, Scorsese o Lucas. El bueno de Steven Spielberg era un mal estudiante que se tuvo que conformar con acceder a la Universidad Estatal de California en Long Beach. Y tampoco se pudo granjear grandes amistades dentro de la industria. De hecho, que si consiguió que un estudio se fijara en él por algo, fue porque de joven Spielberg cogía el autobús turístico de Los Ángeles que entraba dentro de los estudios. Y cuando llegaba a los estudios de la Universal, el joven muchacho se bajaba y se colaba dentro de los set de rodajes. En algunos le echaban, pero en otros dejaban que se quedara. Y así poco a poco se fue granjeando amistades que le permitieron entrar en el departamento televisivo que tenían los estudios de la Universal, llamados Universal TV. Y es que, aunque mal estudiante, los cortos de Spielberg rodados en 16 milímetros ya tenían algo que le hacían especial para todos aquellos productores que sabían de cine. Steven fue progresando lento, mientras que sus compañeros estaban haciendo cine. Cierto es que la mayoría habían realizado películas de explotación dentro de la factoría Corman, pero cine al fin y al cabo. Él seguía como ayudante de director o meritorio en telefilms y series, hasta que se coló en su vida el detective Colombo. Veréis, en la productora de televisión en 1971 se había dado luz verde tras dos pilotos dirigidos por Richard Irving a la que sería la nueva serie detectivesca del canal. El detective Colombo, que contaba en el reparto con uno de los actores del momento, el grandísimo Peter Falk. Y para su primer episodio pensaron que sería ideal que el joven Steven Spielberg dirigiera su primera obra importante para el estudio, cosa que consiguió y con bastante buen acierto. Veréis, hablo de obra importante porque su primer telefilm fue una película con Joan Crawford titulada Galería Nocturna, un pequeño episodio de terror de apenas media hora de duración. Tras el buen resultado del episodio de Colombo, le permitieron dirigir una película de terror que iba directa a la televisión, llamada Duel, o como se tituló en España, El Diablo sobre Ruedas. El caso es que este telefilm tuvo tantísimo éxito que le permitieron rodar más metraje y convertirlo así en una película de cine estrenada en salas. Siendo así realmente su primera película, pero no lo es porque realmente es una readaptación de un telefilm llevado a la gran pantalla. Tras este buen resultado, le dieron como premio otro telefilm de terror, que por cierto lo conozco por dos títulos, Algo Diabólico y también El Influjo del Mal. Es el típico film sobre casas encantadas que todo el mundo que la ha visto la detesta, pero que yo adoro. El momento del revelado de la foto me parece maravilloso, pero en fin, eso daría para otro vídeo. El caso es que con dos telefilms rodados le permiten adentrarse por fin en el cine. ¿Con Tiburón? Pues no. Con un melodrama un poco ñoño para mi gusto titulado Loca Evasión, con Goldie Hawn como principal reclamo, pero que tiene poco más. Y ahí nos vamos a quedar para empezar con otro hilo de esta historia.
Veréis, en 1973 Peter Benchley escribe su novela Tiburón, manuscrito que por azares del destino cae en las manos de dos típicos productores de la Universal, David Brown Baren y Richard D. Zanuck. Estos, tras leer la novela, compran los derechos para su versión cinematográfica, antes incluso de que se publicara el libro. El caso es que con la adaptación comprada no había ni un solo director que supiera lo que se hacía que quisiera rodarla. La experiencia les decía que un film de este tipo, con la tecnología de los años 70, era imposible de que saliera bien, y en parte tenían razón. El caso es que el libreto rondaba por los despachos como una botella sin rumbo en medio del océano, y como ocurre en las películas, va y cae en las manos de un director tan novato e insensato que ve en ella su película. Ese director, como os podéis imaginar, es el bueno de Steven Spielberg. Habló con los productores y les convenció de que podía replicar el éxito de Duel si le permitían rodar Tiburón, cosa que hicieron. Y ahora creo que ha llegado el momento de comentaros de qué va la película. A ver, sé que es un clásico del cine y que parece que hacer spoiler de este tipo de películas está permitido, pero no es así. ¿Qué pasa con los más jóvenes? ¿Acaso no tienen derecho de disfrutar de este film como se debe? Sorprendiéndose con la trama y disfrutando de esta maravillosa película. Pues claro que sí. Así que lo voy a narrar sin ningún tipo de spoiler para que puedas disfrutar de principio a fin de esta película. Amity Island es la típica localidad turística. Cada año sus playas se llenan de gente que traen riqueza al pueblo. Y otro año más, su alcalde, el señor Baum, se dispone a dar el pistoletazo de salida a la época estival. Pero hay algo que empaña dicho comienzo de riqueza en el pueblo. Una joven bañista ha sido devorada por un tiburón blanco. Este asunto cae en manos del sheriff Brody, que poco puede hacer ante tal luctuoso acontecimiento. Pero si pensamos que todo va a quedar ahí, estamos muy, pero que muy equivocados. Un nuevo asesinato por parte del tiburón, en este caso sobre el niño Alex, nos indica que dicha bestia marina ha tomado como territorio de caza las playas de Amity Island. Y ya no te voy a contar nada más, para que puedas disfrutarla tú, y créeme que este film, si se ha convertido en clásico, es por algo. Tras comentaros un poco por encima de qué va la trama, volvamos a la producción. Steven Spielberg quiso rodar la película no en estudio, sino en las localizaciones reales, igual que hizo con su famoso telefilm Duel. Lo que no pensó es que el mar es muchísimo peor enemigo que la arena en las producciones cinematográficas. Y si no, que se lo digan al bueno de Kevin Costner. Los rodajes en el océano pronto se convirtieron en un desastre. Veréis, las cámaras mecidas por el mar se sumaban con el movimiento de los elementos que quería rodar mecidos por este, convirtiéndose cada toma en un auténtico infierno, tanto para la producción como para los operadores de cámara, que tenían que estar compensando todo el rato dicho bamboleo. Los actores además se mareaban y, por si todo esto fuera poco, el agua salina hacía estragos sobre el animatrónico del tiburón. Este desastre le traía de cabeza al bueno de Steven Spielberg. Pero lo compensó de una forma bastante poco usual. Realmente nunca se había hecho algo parecido, porque no se iba a rodar lo escrito en el guión, sino que se iba a escribir lo que se iba a rodar. ¿Que funcionaba el tiburón? Pues se metía en la trama. ¿Que no funcionaba? Pues se escribía que un bidón era arrastrado por el bicho. ¿Que había mala mar? Pues se rodaba en la arena. ¿Que ese día el mar estaba en calma? Pues se rodaba en el océano. Estas desastrosas condiciones hicieron que el tiburón apenas se viera, algo parecido a lo que ya hizo Spielberg con Duel, cambiando casi de género la película, siendo más un film de suspense al tipo Hitchcock que una película de terror al uso, que en principio era lo que iba a ser. Y nada, con varias semanas de retraso, con varios cambios de presupuesto, al final Tiburón se hizo realidad, pero claro, con un coste tan excesivo que los productores Baren y Zanuck se arrepintieron de inmediato de haber producido el film,
ya que costó la nada desdeñable cifra de $7 millones de los años 70. La película tenía en su singular reparto quizá una de sus mejores bazas. Veréis, para el papel de sheriff buscaron un rostro casi desconocido, huyendo de actores que interpretaban siempre al héroe que sale indemne. Spielberg buscaba la sensación al espectador que en cualquier momento el personaje podía morir. Y una gran estrella en el reparto hacía de ese personaje el salvador, el superhéroe de la película que nada malo le podría ocurrir. Fue entonces cuando pensaron en Roy Scheider, que venía de protagonizar un policial llamado Los Implacables, Patrulla Policial. La actuación creíble de una persona que huye de la delincuencia de las ciudades refugiándose en una isla, pero que su educación urbanita hace que tema al mar, creó un héroe atípico en este tipo de películas. Para el contrapunto de este, nos encontramos al grandísimo Robert Shaw, el marinero que mantiene una relación casi de odio con él mismo y que solo se une al grupo salvador por dinero, siendo una especie de mercenario marino. Y para terminar la terna, Richard Dreyfuss. Hace el papel de un enamorado del océano, de sus especies marinas, que se va a unir a la lucha contra el escualo por amor a los mismos. Es el hombre anclado a la naturaleza que en cierta forma es el único que no busca venganza, sino cazar a tan prodigioso animal en una especie de duelo. Por cierto, Dreyfuss, que fue un actor que aconsejó George Lucas su contrato a Spielberg, ya que trabajó en American Graffiti y fue impresionante su trabajo, declinó en un principio participar en el film. No le interesaba el género del terror y prefirió no participar, pero veréis. Tras un visionado de la película que estaba rodando en aquellos entonces, titulado Insertos, pensó que iba a ser un fracaso total y que necesitaba un film que no le hiciera caer como actor, por lo que al final se unió al equipo realizando una interpretación que a Spielberg impresionó sobremanera y le permitió que encarnara el futuro papel de protagonista en Encuentros en la tercera fase. Y bueno, el caso es que con una fortuna gastada por parte del estudio, sin grandes estrellas en el reparto y con un director totalmente desconocido, los productores necesitaban un milagro para que no terminara siendo un desastre. Entonces ellos pensaron en una campaña de marketing novedosa por parte de la Universal. Veréis, hoy en día cuesta entender esto, pero veréis, en los años 70 la televisión y el cine eran rivales, o mejor dicho, enemigos. De hecho, las grandes estrellas de la televisión apenas aparecían en pantalla grande y viceversa. Pocos fueron los actores y actrices que pudieron compaginar ambos trabajos, ya que eran enemigos. Se pensaba que la televisión y los telefilms acabarían con las proyecciones en sala, y entonces estos despreciaban totalmente al pequeño formato. Así que lo que os voy a contar ahora es totalmente usual hoy en día, pero en aquellos entonces era totalmente descabellado. Y es que este film fue el primero en ser anunciado en televisión. Veréis, el tráiler que se solía poner en las salas como adelanto de la siguiente producción, se emitió en la cadena de televisión que tenía la Universal. Esto creó toda una revolución. Era como ir al cine y adelantar el tráiler de la siguiente película. El resultado fue una audiencia desconocida por aquellos entonces. La recaudación superó los $475 millones de todo el mundo, solamente quedando por detrás de lo que el viento se llevó. Un sistema publicitario que nació con este film y que posteriormente fue replicado por el resto de producciones, llegando así hasta nuestros días, creando así el primer film que se promocionó de una manera moderna, utilizando la televisión para ello. Y nada, ya vamos a ir dando por terminada esta reseña, deseando que te animes a verla si es que aún no te has animado, a volverla a ver si ya la has visto, y enamorarte de este film que hizo que al año siguiente la afluencia en las playas fuera muchísimo menor a la habitual.
Y bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like, que me hace muy feliz. Y si crees que le puede interesar a alguien que conozcas, pues compártelo en tus redes sociales. Y bueno, si tienes un blog o una web dedicada al cine y quieres enlazarlo, pues encantado estoy de que lo hagas. Y nada, ¿cuál va a ser la próxima película de este ciclo de obras que empataron o superaron a la novela en la que se basa? Pues ni más ni menos que la maravillosa y la portentosa Las amistades peligrosas, película rodada en 1988 por este maravilloso director llamado Stephen Frears. Y si no te la quieres perder, pues qué mejor que suscribirte y darle al botón y a la campanita si es que aún no lo has hecho. Y así vas a disfrutar de 2 reseñas semanales y más de 300 videoconsejos de cine que ya tenemos en el canal. Pero nada, hasta que lleguemos con este film ochentero mítico y maravilloso, os dejo con 2 deseos. El primero es que seas inmensamente feliz o lo intentes. Y el segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.